Dale a grabar. Hola a todos y a todos, bienvenidos a este webinar de cómo crear organizaciones felices, que yo estoy súper feliz de estar hoy aquí, ya que además que es el Día Mundial de la Felicidad, hoy 20 de marzo. Estoy con mi compañera de la obra de Murcia, Esther Egea Millán, y vamos a hablar de lo que a mí me encanta, ¿no? Todo lo que es la felicidad de las organizaciones y la felicidad del trabajo. Entonces, lo que primero voy a hacer, nada, es poner un poquito aquí lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, Esther, cuéntanos cómo estás, contenta de estar por aquí. Hola Lidia. Hola a todos. La verdad es que contenta no, estoy muchísimo más porque fíjate que es una grandísima oportunidad no solo poder hablar de cómo crear organizaciones felices, sino es que lo que has dicho tú hoy, es que justo es que hoy es 20 de marzo, el Día Internacional de la Felicidad. Así es que feliz no, estoy pletórica y deseando de poder compartir este ratito contigo y con todas las personas que se están sumando y que se sumarán a ver este webinar, y que estoy segura que se van a llevar algunas pildoritas de cómo mejorar sus organizaciones y ellos mismos como líderes. Genial, Esther. Mira, os pongo simplemente un poquito la presentación, lo que es la carátula, pero si te parece, Esther, nosotros vamos a estar, como somos dos, vamos a hablar así un poquito más práctico, más distendido, ¿no? Más en confianza. Y lo que sí me gustaría que empezáramos presentándonos un poco, ¿no? De que quiénes somos nosotras para hablar sobre este tema. Entonces, si quieres, preséntate, Esther, y ahora me presento yo un poquito, ¿o qué? Sí, sí, ok. Mira, pues me parece perfecto. Pues mi nombre es Esther Egea Millán y soy coach desde hace ya más de una década. Y como cuando se empieza, pues uno empieza a estudiar y a trabajarse a sí mismo y empieza a hacer esos cambios brutales que significan un antes y un después desde nuestra formación como coach, ¿no? Y cuando uno va escalando poquito a poco, tu principal idea, o al menos así fue la mía, fue ayudar a personas, ¿no? Porque antes que trabajadores, antes que empleados, antes que líderes, debemos liderar nuestra propia vida. Pero una vez que uno ha liderado su vida, una vez que ayudas a que otros lideren la suya, al final te entra como el gusanillo de querer ayudar a liderar organizaciones, ayudar a líderes de organizaciones y sobre todo a que haya organizaciones felices. No obstante, como me encanta todo lo que tiene que ver con el liderazgo, con el coaching, con la felicidad y sobre todo también con el bienestar del trabajador, porque nosotros somos trabajadores independientemente de que nos dediquemos al coaching o no. Todos tenemos experiencias en determinadas empresas. Hemos sentido en nuestro propio cuerpo quién nos trata bien, quién nos trata regular y con quién desearíamos trabajar toda la vida. Así que mi apuesta este año fue por entrar en la universidad y dar justamente este tema. En la Universidad de Murcia di cómo crear organizaciones felices y cómo ser un coach de la felicidad y del bienestar. Así es que estoy feliz de estar aquí hoy contigo, con una experta como tú, Lidia, que tú sí que te dedicas a organizaciones desde hace ya bastante tiempo y que estoy segura que tantísimo vamos a aprender de ti y cómo no, a sentirnos mejores personas dentro de una organización y de una empresa. Qué bueno, Esther, esto que comentas de para poder liderar a otros, ¿no? Primero tenemos que liderarnos a nosotros mismos, ¿no? Yo Uh -huh. brevemente, yo soy Lidia Martínez Montoro, he trabajado en banca desde que era una cría, dicen aquí en Murcia, ¿no? Desde que entré en la universidad, en la típica caja de ahorros de tu comunidad, y fue escalando, fueron fusión tras fusión, que parece de sangre, pero no, fusión bancaria tras fusión bancaria. Y sí que a partir de 2018, hace ya 6 7 años, empecé con el mundo del coaching porque lo necesitaba. Creí que lo necesitaba para yo ir a oficinas, ponerme delante de un director que estaba pasando por momentos de mucho estrés, de muchos cambios culturales, de llevar un equipo, de tener tantísimas cosas. Yo no podía ir allí y decir, aquí estoy yo, vamos a pasar 2 horas y 2 horas así, ¿no? Y entonces empecé en el mundo del coaching, en el mundo del estrés, en el mundo de la escucha activa y empecé a darme cuenta de la importancia de los líderes también y la importancia de los equipos, las organizaciones y me flipan los equipos.
Entonces, bueno, actualmente me dejé el mundo de Avan, que me dedico exactamente a eso, a organizaciones, coaching de equipo, a especialista en estrés y felicidad laboral, y hablaremos un poquito del papel del show. Y si queréis un resumen así rapidillo, yo creo que vamos, lo que hemos dicho Esther y yo de hablar más o menos va a ser del papel del líder coach, el Chief Happiness Officer, que es eso, esa figura, que no exactamente tienen por qué coincidir con el líder coach. Y luego hablaremos cómo crear una cultura, ¿vale? Para esas organizaciones felices. Porque como bien dijeron, y siempre dijo, creo que fue Warren Buffett, ¿no? La cultura se come a la estrategia para desayunar, ¿no? Y a veces nos ponemos aquí a, venga, vamos a hacer números, vamos a tal, quiero esto, quiero lo otro, pero luego la organización y lo que dicen de ella, y si los empleados recomiendan su propia empresa para trabajar, tiene más que ver con esa cultura que a lo mejor no se ve, pero sí que se siente. Y hablaremos también de eso. Entonces, si quieres, Esther, comenzamos a hablar. Si necesitas alguna slide, me lo pides y la ponemos. Pero eso, vamos a ir un poquito como a menos esto, ya que somos dos, vamos a ir a menos. Entonces, si quieres, empezamos por ese papel de líder coach y cómo has iniciado, que me ha encantado eso de que para poder liderar a otros, primero somos personas, ¿no? Tenemos que aprender a liderarnos a nosotros mismos. Sí, claro, para mí es fundamental saber cómo se lidera uno mismo para poder liderar a otro y sobre todo para poder liderar una empresa, ¿no? Para mí un líder es aquella persona que inspira, es aquella persona que genera responsabilidad en los equipos de trabajo y es aquella persona que ayuda a construir la confianza de sus trabajadores. Es un papel prioritario. El líder es esa persona que está para el equipo, que a través de su forma, su manera de ser, su manera de actuar, sus grandes valores son los que impulsan a sus trabajadores, al equipo, a seguirle. En definitiva, no es una persona a quien obedecer, sino es una persona que les inspira y que les llena de motivación para poder desarrollar el trabajo que cada día hacen en su propia empresa, ¿no? ¿Y cuántos tipos de liderazgo podemos ver o hemos podido ver hasta el día de hoy? Líderes que mandan, líderes que exigen, líderes que no construyen relaciones, líderes que te meten el miedo dentro de cada uno de nosotros. Ese tipo de liderazgo ya no se usa, ya no se lleva, ya no lo queremos. Simplemente necesitamos líderes eso, que sean conscientes. Yo me gusta llamarlos líderes humanos, ¿no? Porque no son personas emocionalmente frágiles, sino que son personas empáticas y compasivas, capaces de sacar lo mejor de su propio equipo, lo mejor de cada uno. Y por supuesto, y cómo no, complementar dentro del equipo que cada uno de las personas que lo integran aporte sus mayores talentos y fortalezca al equipo como merece ser tratado y desde luego nada tiene que ver con el liderazgo que se ejercía hasta ahora. Y ahora simplemente un líder humano consciente es aquella persona con la que se puede conversar, es aquella persona que se preocupa de sus trabajadores, estén en la empresa o no estén, porque entendamos que lo que ocurre dentro de la empresa es un reflejo de lo que ocurre fuera y lo que ocurre fuera influye en nuestro día a día y en el ejercicio de nuestra actividad laboral o profesional, ¿no? Entonces, qué importante es tener una persona de verdad con la que nos inspire tanta confianza, que seamos capaces de decirnos hoy no me encuentro bien, o incluso el líder sea capaz de preguntarle, oye, ¿cómo os sentís? ¿Necesitáis algo que os pueda ayudar? Y para mí yo creo que eso es lo más importante que un líder puede hacer en una organización. Todos hemos conocido muchísimos líderes, unos nos han gustado más y otros menos, pero al final qué bonito es sentir que cuentas con el apoyo de una persona que sin ser o no líder, porque hay líderes que en realidad simplemente son compañeros de trabajo, son uno más y son aquellos que trabajan contigo codo con codo para
para llevar el propósito de la empresa a buen término. Así que para mí los líderes humanos son escasísimos, empiezan a abundar ahora con un montón de figuras como la que tú nos vas a contar ahora, Lidia, y la verdad es que son personas con las que da un gustazo conversar, da gusto hablar, y son personas con las que dices, yo quiero trabajar con este chico, con esta chica, porque de verdad que me inspira, me motiva y saca lo mejor de mí. Y yo creo que esos son los líderes que al final van a triunfar y lo que estamos promoviendo desde aquí es eso, personas sensibles que no solamente sean capaces de llevar a la empresa a lo más alto, sino que cuenten con el respaldo de su equipo de trabajo, que al fin y al cabo, si no les cuidamos a ellos, ¿cómo vamos a poder cuidar al cliente, no? Se me ocurre, Esther, varias cosas mientras te oigo. Y justamente, por ejemplo, yo estos días te hace unas dinámicas de valores y pongo una dinámica de visualizar a alguien a quien admires. Y no sé si te ha pasado que alguna vez que has admirado a algún jefe, ¿no? Algún líder. Esa es la diferencia que estás diciendo, ¿no? Esa diferencia de esa persona que ve más allá y sobre todo también esos líderes que los llamemos como los llamemos, porque hay muchísimos términos ahora mismo, que está bien tener muchos términos, pero no etiquetar exacto, ¿no? Líder humanista, líder transformacional, líder del bienestar, líder por valores. Hay un montón de formas de diferenciar ese liderazgo tradicional con el actual, pero sobre todo es ese líder que es capaz de ponerse al lado, como tú dices, e incluso parece una ambigüedad, pero ese líder que se puede ir y va a seguir funcionando el equipo. No sé si estás de acuerdo también con eso. De si, de cómo hace ese líder para irse y que funcione, y sobre todo también si quieres decir algo más de qué características o qué hábitos tiene ese líder humanista, ¿no? Como estás diciendo, ese líder humano. Bueno, pues claro, sería fantástico que cuando se fuese un líder humano consciente, viniese otro similar, aunque cada uno somos únicos y tenemos diferentes maneras de gestionarnos, no solo nosotros, sino también de gestionar los equipos. Sí que es verdad que cuando un líder se va, deja huella, porque cada persona, cuando ha impactado directamente en cada uno de nosotros, eso no se olvida. Me temo que el segundo líder que venga a sustituir al primero ha de ser incluso mejor para no echar de menos al anterior y poder ganarse el equipo. Para mí un líder tiene que tener una serie de cualidades que yo creo que en realidad son las cualidades de que todo ser humano debe tener. Una de ellas es la escucha activa. Otra de ellas es la de crear responsabilidad entre el equipo, es comunicar abiertamente todo lo que sucede dentro del equipo. Ya sabemos que, bueno, conocemos muchas personas que te juzgan en público y nunca jamás te alaban también en público. Hay cosas que debemos tener en cuenta que se corrige en privado y se valora y se celebra en público, porque todos necesitamos ser valorados y áreas de mejora de verdad que tenemos todos y en cualquier ámbito. Para mí otra de las características que tiene que tener un líder es crear conciencia, ¿no? Ser consciente del papel que juega cada persona dentro de nuestro equipo y qué realmente es lo que está aportando a ese producto o a ese servicio que la empresa está dando. Porque cuando una persona se siente importante, se siente valorada, siente que está trabajando por un propósito, al final es una persona comprometida con la empresa y es una persona que no nos va a abandonar y que todo lo contrario, cada día va a procurar trabajar más y mejor porque hay un propósito común con la empresa y con el resto de los trabajadores. Con esto conseguimos al final que haya, pues eso, empresas que valoren a sus trabajadores y que los trabajadores aporten a la productividad de la empresa, porque claro, no es lo mismo gente que va y viene, gente que no es valorada, gente que no se la reconoce, gente que no se siente parte de esta organización, y esa persona huye, esa persona se va. Es la fuga de talento que solemos tener en muchísimas organizaciones y que hoy en día a través del liderazgo consciente necesitamos y sabemos que cuando se ejerce este liderazgo en la empresa, estas personas al final se unen a nuestro propósito y trabajamos conjuntamente para ello.
Así que para mí el líder es aquel que diseña acciones, que da participación al equipo para que todo el equipo se sienta partícipe de lo que se está creando, con lo cual lo que conseguimos es atrapar al equipo, al trabajador, a que forme parte del proyecto y se sienta parte importante de él. Por supuesto, planificar y establecer las metas junto con el equipo, por supuesto, para mí eso es un líder. Y luego, pues nada, gestionar el progreso y gestionar la responsabilidad dentro de cada uno, ¿no? Al final es dejarles como autonomía, confiar en los trabajadores que tenemos, porque realmente si trabajan con nosotros es porque son aptos, válidos y personas que nosotros queremos en nuestro equipo. Entonces, ¿por qué no dejarles la responsabilidad y que sea el líder quien supervise en comunión con todos cómo va la empresa, cómo va el producto, cómo va la atención al cliente, cómo van los procesos, cómo va en realidad la contabilidad, que es algo importante que, claro, al final todo es cuestión de resultados, pero para que haya resultados tangibles, resultados honestos, debe haber un propósito en la empresa y ahora después pues hablaremos de propósito. ¿Algo que comentar, Lidia? Nada, me encanta, tienes toda la razón. Una cosa que estás diciendo muy importante también son los resultados. La empresa, a mí me gusta mucho la contabilidad, y estudié empresaria de SIADE, y yo recuerdo con los principios contables, había un principio que se llamaba principio de no liquidación. Bueno, hay, lo sigue estando. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo tengo una duda a la hora de contabilizar algo, si hay alguna duda, tenemos que pensar que esa empresa nunca va a liquidar. Es decir, si hay una duda, ayuda a entender que esa empresa siempre va a estar viva. ¿Y por qué digo esto? Porque la empresa necesita resultados, la empresa necesita una sostenibilidad económica. Pero es que está demostrado, ya se está viendo y cada vez se está viendo más que los empleados más felices hacen empresas más felices, clientes más felices y resultados de productividad, de menos rotación, de más rentabilidad y de una cosa que no he dicho, pero bueno, ya que estamos en Murcia, digo un dato de Murcia. El otro día salió un artículo en La Verdad sobre 8.400 bajas en 2023 sobre estrés laboral en la región de Murcia. Y a nivel España tenemos casi un 30%, que todavía sería más, porque hay muchas bajas que están ocultas, porque tú tienes otra cosa, pues puede venir del estrés crónico, también que vienen por estrés. Entonces, tener personas que se sienten valoradas y que están en entornos en los que se encuentran mejor para trabajar de una manera más sostenible, va a ser bueno para todos, para que la empresa sobreviva y para que hayan mejores números. Y una cosa también, que hablaba también sobre lo del principio este de no liquidación, es que como decías, Esther, del talento, que se va el talento. Yo para mí, personalmente, pienso que todos tenemos talento, pero tanto que hablamos de que se va el talento y queremos atraer talento, el talento va a estar en la empresa en la que se encuentre bien. Y la generación Z, esta mañana justo conversaba con una persona y con otras, la generación Z prefiere mejores entornos que tener un pequeño salario, un poco más de éxito o algunas cosas que parecen un poco que en el liderazgo tradicional o entre las otras generaciones eh, era prioritario. Y ¿Vale? a colación de lo que estabas hablando, perdón, Sí, termina. sí, di. Digo que a colación de lo que estabas hablando, tengo aquí algunos datos que me pareció oportuno ofrecerlo y que voy a ofrecerlo aquí y que tiene mucho que ver con la felicidad y el bienestar en el trabajo y por supuesto el propósito del que ahora hablaremos. El crecimiento económico se produce en un 10% más en los próximos 3 años a partir de que una empresa empieza a implantar esta nueva cultura organizacional, ¿no? El 80% de los ejecutivos afirma que ayuda a incrementar la fidelidad del cliente. El 89% de los mismos incrementa la satisfacción de los empleados. Y fíjate qué dato tan curioso, porque resulta que pareciese que no, pero los chicos, los millennials, son 4,7 veces más propensos a comprometerse con su trabajo cuando están en empresas con propósito. Qué importante es justamente
el talento joven, el talento que acaba de estudiar, aquellas personas que salen con ganas, a veces valoran mucho más estar en un sitio reconocido y valorado, que tenga un futuro, una carrera profesional antes que un elevado nivel económico. Entonces, qué importante es poder facilitar esta cultura, este cambio de organizaciones y llevarlo a la práctica, ¿no? Y Esther, claro, cuanto más profundizamos en esto, porque yo lo digo en el estrés que lo llevo estudiando, cuanto más se profundiza sobre un tema, más lo puedes ir controlando dentro de lo que se puede controlar y poniendo foco. Porque, por ejemplo, dicen muchas veces, no, es que siempre ha habido muchas generaciones. Ya, pero es que ahora mismo vamos cuatro, que va para la quinta, generaciones que hemos vivido el trabajo y la tecnología de una forma muy diferente. Sobre todo la tecnología. La tecnología nos ha cambiado culturalmente, nos ha hecho esa inmediatez, ese cambio de valores. Entonces, entender cómo están tus trabajadores también por su etapa en generación es importantísimo para poder adaptarte. Necesitamos senior, necesitamos junior, porque cada uno aporta una cosa. La pasión, las ganas que aporta una persona joven, a lo mejor no es la de un senior, pero un senior tiene una experiencia y unas ganas de dejar huella, que también hay estudios sobre eso, ¿no? Ellos prefieren más, están más en el propósito que los juniors que están más en el desarrollo de carrera, ¿no? Pero al final todos nos necesitamos. Y entonces cuando ponemos foco, podemos ir viendo con esos planes de bienestar que también vamos a hablar, con cómo hacemos en la empresa para crear mejores ambientes. No sé si quieres poner alguna slide sobre algo sobre más sobre líder coach o Pues no. no, yo realmente, bueno, quisiera hablar sobre, muy poquito, sobre lo que es una cultura y cómo quizás cómo podríamos cambiarla, ¿no? Básicamente, la cultura organizacional se define como aquí hacemos las cosas. O sea, las cosas en esta empresa se hacen así, esta es nuestra cultura y todos cada vez que imaginamos una empresa o recordamos una empresa, no solamente es el título, sino es lo que nos impacta, es lo que sentimos al comprar en esta empresa, ¿no? Hacer un cambio de cultura a veces aterra, por supuesto, a los socios, también a directivos y líderes, porque claro, son cambios a lo que no están acostumbrados, pero sí que poco a poco esta cultura del cómo aquí hacemos las cosas se tiene que ir, digamos, modernizando hacia nuevas formas de dirección y sobre todo de producción, ¿no? Porque está claro que las personas compramos por sentimiento y eso cada vez más que está puesto en la calle es lo que se traslada y bueno, el que una organización decida trabajar por propósito, que no tiene nada que ver con misión y con visión, yo para mí que es algo que deberíamos de profundizar porque no es lo mismo trabajar qué quiero lograr que ofrecer un verdadero propósito de una empresa porque es un bien más allá de la propia empresa y más allá de los trabajadores que tenemos y por supuesto y por qué no, más allá también de los clientes. Es hacer que una empresa tenga un propósito sobre todo a nivel global, una empresa que sea sostenible, una empresa que cuide el planeta, porque todas estas cosas, al final, los consumidores finales, que somos los clientes, vamos a tener muy en cuenta si aquello que una empresa está haciendo nos invita a comprarle su producto o no. Y claros ejemplos los tenemos todos ellos. Fíjate, se me viene a la mente, por ejemplo, el propósito de Nestlé, que bueno, su cultura lo que dice es que algo así como que lo que quieren es hacer productos que potencien y beneficien la salud de todos sus consumidores. No solamente vender, sino cuidar a cada persona que consuma esos productos. Así que tener un propósito, una empresa, es como si fuese una persona que tuviese un propósito más allá del entorno donde cada una está. Y para mí esto es brutal. Todas las organizaciones, todos los libros, todos los líderes conscientes que voy conociendo están trabajando en esta línea y en este ámbito
Y fíjate cuánto hemos conocido en este Festival Mundial de la Felicidad, cuántas empresas se están dedicando a esto y qué orgullo, ¿no? Poder saber que podemos medir la felicidad de los trabajadores en sus empresas y, ¿por qué no?, trabajar en dichas organizaciones para cambiar esa cultura y organización empresarial que está quedando totalmente obsoleta porque ya ni siquiera los jovencitos quieren trabajar en ella, ¿no? Los jovencitos quieren trabajar en empresas modernas, en empresas comprometidas con el personal y con el medio ambiente. Y a mí esto me parece, la verdad es que maravilloso. Pues mira, justo estabas hablando y como tengo aquí el iPad al lado, me he acordado de una campaña que hizo Patagonia, la ropa esta de montaña. Y si pones propósito de Patagonia, te pone aquí. Dice, la visión de marca de Patagonia es construir el mejor producto, no causar daños innecesarios y utilizar los negocios para inspirar e implementar soluciones a la crisis ambiental. Y sí que han hecho muchísimas cosas muy concretas sobre la ropa, ¿vale? Muchísimas cosas muy concretas sobre la ropa. Sin irme más, entonces, hablamos un poquito hemos hablado del leader coach, si quieres hablamos del show y ya nos ponemos un poquito paso a paso cómo crear esa, que ya estamos viendo ese propósito, cómo crear una cultura, ¿no? Hacer un cambio de cultura. Ok. Por ejemplo, el show, no sé si conocéis, el Chief Happiness Officer, yo me formé en la UNIR en este rol. Tiene una pequeña diferencia con el líder coach. Estábamos hablando del líder, del papel de la persona que lleva equipos, pero al final es una cosa diferente, es la persona dentro de la organización que tiene siempre en el centro a las personas. Es decir, es aquella persona que se encarga de las estrategias orientadas a personas, pero también eh, em, sin perder la visión de los números, de los objetivos, ¿no? Y esa persona puede ser una persona de recursos humanos, puede ser un CEO. Yo conozco un CEO que es Chief Happiness Officer de la empresa. Puede ser cualquier líder de equipo natural, pero lo que sí tiene es que encargarse de estar haciendo esas estrategias de bienestar y de no perderse en otras tareas y que nadie vaya generando eso, ¿no? Ese necesario plan de bienestar. Hay un montón de cosas que se me ocurren y hay cosas que son muy fáciles. Por ejemplo, mira, en una empresa, en Habitísimo, en una startup, me acuerdo que decía la Cho, Lidia Nicolau, que tenían la sensación, como en muchas startups, por ejemplo, Sergio Cancedo también tuvieron que despedir al 33% de la plantilla en una de las startups, al principio hay una inestabilidad con el personal. Y entonces en esa startup se creía todo el rato que la gente estaba muy poco tiempo. Estaba poco tiempo. Entonces se tenía esa sensación interna, que como hemos dicho, esa cultura que no se ve, pero sí que se siente, de que puedes, a lo mejor ibas a durar poco en la empresa porque es una empresa que cambia mucho de personal o que te pueden despedir. Y entonces a ella se le ocurrió una cosa gratis e inocente o muy barata, que era, en vez de celebrar en sí los cumpleaños, la empresa celebraba el aniversario. Entonces te llegaba un correo, te llegaba una caja con gominolas con Esther, has cumplido un año con nosotros. Esther, ya llevas 2 años con nosotros, ¿no? Y entonces pasó que sin querer las personas como les hacía ilusión que llegara ese correo. Recuerdo una que a lo mejor le llegaba, que tenía 5 años en la empresa, lo comentaba con sus compañeros, compartía las gominolas. Y entonces eso se generó un sentimiento un poquito diferente. Esa es una pequeñísima idea que se le ocurre a una persona que está pendiente todo el rato de esas personas, pero sobre todo es que puedan llegar a esos planes de bienestar o a identificar algunas acciones que a lo mejor un CEO o una persona que está muy centrada en otras cosas no llegue. Quería leer una cosa que escribió Andrés Pascual sobre el show, que me gusta mucho. Y dice, el show nació el día que alguien se formuló dos preguntas. Una, ¿cómo es posible que hayamos obviado durante tanto tiempo la importancia de encontrarnos bien en el lugar donde más horas pasamos? Además, recuerdo que hay una estadística que dice que pasamos más del 80% del tiempo despiertos trabajando. Y la segunda pregunta es, ¿cómo es posible que no nos hayamos dado cuenta de que no es el éxito el que conduce a la felicidad,
sino que es la felicidad la que conduce al éxito personal y profesional y, por ende, corporativo. ¿Vale? Entonces, esa figura importante que se creó, bueno, ya en 2008-2009 Google la tenía, hay un montón sobre ello, podéis leer Zappos, podéis leer muchísimas historias, pero verdaderamente ayudan y aportan y pueden cambiar esa cultura de empresa. Y también se puede externalizar. Por ejemplo, Agustín tiene una empresa de 30 personas que eres su externo. Contratas unas horas, haces unos planes, unos diagnósticos que vamos a ver más o menos, porque se mezcla cómo cambia la cultura a lo que hace un show. Pero sobre todo es entender que es importantísimo que alguien esté pendiente de que las personas se encuentren bien en el trabajo. Y no puedo dejar de decir, como experta en burnout, que el burnout o síndrome del empleado, es decir, un proceso en el que las personas llevan viviendo y trabajando en estrés crónico mucho tiempo, fue identificado, ha sido nombrado por la OMS como enfermedad laboral en el año 2022. Está en el Código de Enfermedades, en el C11 tal. ¿Qué quiere decir eso? Que si ya antes había casos judiciales en que había trabajadores que consiguieron una invalidez permanente o total y que la empresa les pagara una parte, cada vez más teniendo esa legalidad, puede haber casos en los que legalmente un trabajador pueda comprobar o pueda demostrar de que su salud mental o física ha sido dañada en un entorno de trabajo. ¿Cómo hacen? Por ejemplo, diciendo, son personas que no se encuentran bien, cogen baja, están con ansiedad, con depresión, se van de baja, van al psicólogo, hacen los planes que les piden, por ejemplo, uno de los casos que vi de una matrona, y cuando retornan al trabajo vuelven a cosas igual, vuelven a irse de baja, etcétera, etcétera. Entonces sí que me parece importante decir esto. Y lo último, y antes de que empezamos a hablar de la cultura, no digas Esther, cómo empezamos a por dónde empezamos, es la felicidad en el trabajo. Puede ser que hay gente que todavía destaco aquí diciendo, estas dos mujeres que están diciendo, la felicidad en el trabajo es una responsabilidad compartida. Una empresa no te puede hacer completamente feliz, está claro. Soy una persona con muchísimas necesidades biológicas, necesidades físicas, emocionales, psicológicas, etcétera. Pero lo que no puede hacer una empresa es crear un entorno en el que no, en el que se dañe la salud física o psicológica de una persona. Lo que sí puede hacer también es crear un entorno favorable a que una empresa pueda ser feliz trabajando. Es decir, dentro de que yo elijo ser feliz, quiero y busco y crezco, porque yo crezco y brillo en entornos en los que la felicidad está más presente en un entorno psicológico seguro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a pensar que una felicidad una responsabilidad compartida, ¿vale? Bueno, De la propia persona y de la propia organización. Cuéntanos, Esther. a mí se me viene a la mente, Muchas cosas. a ver, sí, claro, porque hablar de felicidad, que ya sabes que es mi tema estrella, tal cual he escrito un libro que se llama Biología de la Felicidad y que justo habla del cómo aprender a ser feliz y de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos con nuestra propia vida. Efectivamente, no le podemos pedir a una empresa que se encargue de hacernos felices, pero sí que es verdad que hay empresas que se encargan de hacernos desdichados, ¿no? La felicidad es un estado impermanente que existe dentro del ser humano y que cuando una persona se siente feliz, una persona logra el éxito, pero logra el éxito porque el éxito es fuera y la felicidad es dentro, ¿no? Entonces, qué bonito sería que todas las personas tomemos esa conciencia, esa responsabilidad de hacernos cargo de nuestra propia vida. Es decir, tenemos mecanismos, procedimientos mentales, recursos mentales, nuestra biología, todo preparado y todo listo para poder tomar conciencia de que efectivamente se puede aprender a ser feliz, porque el ser feliz está dentro de cada uno de nosotros. Ser feliz no es un objetivo, ser feliz es el camino. Pero si nosotros somos felices y vamos a una empresa donde se es consciente de que el bienestar y la felicidad del trabajador repercute en la productividad de la empresa y que además el número de clientes aumenta considerablemente porque tiene trabajadores felices, porque no perdamos de vista de que un trabajador feliz
es un trabajador apasionado, es un trabajador ilusionado con su empresa, es un trabajador contento con lo que hace y es un trabajador que siente el propósito si la empresa ha sido capaz de despertar en él esta implicación con la empresa. Entonces, ¿qué ocurre? Que trabajadores felices, trabajadores con bienestar, por supuesto, tienen una buena salud mental, tienen una buena salud física porque son capaces de cuidarse, se han cuidado para preservar su salud. Y la empresa, ¿qué hace? Poner simplemente los medios para que esa persona, ese trabajador, desarrolle todas sus habilidades, todas sus competencias y lo haga en un espacio armónico donde se sienta valorado y donde la empresa se sienta orgullosa del trabajador y el trabajador se siente que pertenece a esa empresa y que comparte este propósito de vida de la empresa. Entonces, hablar de felicidad y hablar de éxito deberíamos unirlo porque la felicidad es interna y el éxito es externo. Y al final, ¿qué es lo que queremos todos? Pues queremos bienestar. O sea, el bienestar que yo siento trabajando es el bienestar que quiero sentir en casa. Tengamos en cuenta que si yo estoy bien en casa, estoy bien en el trabajo y si estoy bien en el trabajo, vuelvo feliz a casa. Con lo cual multiplicamos espacios de felicidad en el entorno. Y ni que decir tiene, porque yo creo que esto todos lo sabemos, y es el gran aumento de enfermedades mentales y el elevado número de suicidios que se están dando, no solamente entre las personas jóvenes, sino también entre personas adultas. Son datos que no podemos obviar ni que, por supuesto, voy a recalcar porque todos lo sabemos, pero sí que es verdad que la salud mental es cosa de todo. Es cosa, por supuesto, de prevención, es también tratamiento y es también apostar la empresa por cuidar esa persona y por darle esa herramienta y esas posibilidades de mejora, de sanación y al final con esto es que ganamos todos, ¿no? Y bueno, no sé si he respondido a tu pregunta o me he pasado. Total, no, no, sí, sí, no, sí, al final ha salido muy, estaba muy ameno porque teníamos una presentación, pero yo creo que así está siendo mejor, ¿no? Porque depende de lo que hablamos, el ser humano es totalmente listísimo. Y es que tenemos también, además, tenemos en el centro del cerebro tenemos la corteza cingulada, no sé si la has oído, y es que nosotros en no décimas, no sé lo que es, centésimas, menos de una décima de segundo, captamos la incoherencia, es decir, ese sentido. Y yo, como Lidia, como experta o como persona, siento que esa incoherencia, esa incongruencia, cuando estamos en ambientes, en trabajos, la notamos. Y la notamos subconscientemente, de alguna manera nos crea también una sensación de frustración e incomodidad. Y hay muchos problemas de salud mental ahora mismo y empezamos por algún sitio, ¿no? ¿Qué te Entonces, parece? dime, Dime, te voy a dime, decir, dime. ¿qué te parece si hablamos un poquito de propósito? Yo creo Y, que va, y sí, después entramos en cómo un líder o en cómo una empresa externa o en cómo un show puede implantar programas de bienestar en las empresas. Y aunque, vale, empezamos por un cambio de cultura, exacto, que lo que necesitamos es, por ejemplo, propósito, va a hablar Esther, yo voy a hablar de valores, y luego vemos cómo hacer cambios de verdad prácticos y así cerramos así más ordenadas. ¿Vale? ok, Entonces, cuéntanos del propósito. Yo, por si lo quisieras, tengo el círculo dorado de Simon Sinek. Si no, no, yo sigue. voy a ceñirme y Oh, brevemente voy a explicar lo que es un propósito y muy bien. simplemente decir que es aquello por lo que me levanto cada mañana. Es el propósito, simplemente no me voy a extender más porque existen libros que pueden hablaros de propósito, pero bueno, la idea aquí es haceros una pequeña intervención para que empresas que no sepan lo que es el propósito, que digan, que piensen y reflexionen para qué me levanto yo cada mañana. Mis valores personales están alineados con los valores de la empresa. ¿Y qué ocurre cuando como trabajador no tengo ese propósito, no tengo un para qué voy a trabajar, sino que ir a trabajar se convierte en una obligación? Y si además añado que tengo unos valores diferentes o incluso contrapuestos a los valores de la empresa,
¿cómo va a ser mi día? Seguramente iré obligada a trabajar, seguramente mi vida profesional no tendrá sentido y seguramente viviré trabajando a expensas de un salario. En estos términos no se puede ser feliz porque simplemente el trabajo se convierte en una obligación. Entonces, hablemos de valores y hablemos también de qué planes o cómo podemos hacer para introducir simplemente un plan no muy grande para trabajar en una empresa y cambiar esa cultura organizacional que está obsoleta, basada en la dirección y mando, a una cultura más participativa y más liderada por personas, por líderes humanos conscientes. Yo quiero decir, ahí está, por ejemplo, que para saber el propósito, es muy divertido, por ejemplo, yo en coaching alguna vez hemos hecho alguna dinámica de coaching de equipos, de decir, ¿qué es lo que haces tú en tu trabajo? Y de ahí va saliendo, pues imagínate, yo hago botellas, yo hago botellas. No es lo mismo decir que haces botellas que decir que provees a las personas de agua mineral saludable y ayudas a que las personas no tengan sed y que estén más hidratadas y más creativas, etcétera, ¿no? Puede parecer algo abstracto, pero es así, es decir, es buscar de verdad cuál es el impacto que hace esa empresa en la sociedad, porque las empresas, lo quieran o no, se impactan en la sociedad, impactan en las personas con las que trabaja, impactan en las familias de sus trabajadores que no trabajan ahí, impactan en los clientes, impactan en la ciudad en la que están, a nivel económico y a nivel también medio ambiente, etcétera. Yo, por ejemplo, cuando doy algunas clases en los centros de cualificación turística, pongo un ejemplo de un restaurante que tiene como propósito apoyar un estilo de vida sano a través del nuevo concepto de cocina saludable y real. ¿Vale? Es decir, con kilómetro cero, etcétera. Eso es un propósito. No es yo hago muebles. O IKEA tiene también, por ejemplo, que es llegar a población con menos recursos para que puedan tener unos muebles, ¿vale? Entonces, todos tenemos un propósito si queremos. Todos podemos encontrarlo. Y las empresas son las primeras que tienen que transmitir a esos trabajadores ese no sé qué, ¿no? Yo tengo algunos libros de Harvard, de estos de Business Review, de Yo también. estrés, de estrés en concreto, o sea, que no es un libro que va con un hilo, sino que van como artículos. Y hay un artículo que habla de cuando tenemos estrés, por ejemplo, picos de estrés, o tenemos que hacer tareas rutinarias como contestar muchos emails o mucho papeleo, es abogar a ese propósito de la empresa. ¿Para qué sirve que yo haga esto como trabajador? Que me ponga ahí a contestar a, no sé, algo muy manual. Pues así nos motivamos de alguna manera a hacerlo. Y con los valores, que lo has explicado súper bien, lo que no, en los valores, el valor de los valores es la confianza. Si tú no confías en tu empresa, tú no confías en tu líder, si no confías en la organización, si no confías en un proyecto, porque como he dicho antes, tú sabes que como ser humano que sentimos, notamos esa incoherencia, no vamos a estar igual que en una empresa que coge, elige sus valores y cuando los elige los tiene que dar, los pone en la web, que serían valores enunciados, y los baja a acciones concretas y lo saben los trabajadores. Y cuando toman una decisión, la dicen, Esther, esta decisión está basada al final en nuestro valor de la cooperación. O hacemos esto por esto, o despedimos a esta persona porque no cumple este valor concreto. ¿Vale? Que mucho hablamos de felicidad, pero también hay situaciones incómodas y eso no es incompatible. Tienen que ser simplemente coherentes, ¿no? Cuando se despide a una persona, pues cumple los valores y hay que explicar por qué. O hay un rendimiento pequeño, etcétera. Y luego ya, realizando un poquito más, a mí yo soy especialista en coaching por valores, ayudar a los equipos a tener sus propios valores y identificarlos, alinearlos con los de la empresa. Porque una cosa es que yo tenga los valores alineados con mi empresa, no tienen por qué ser los mismos, pero otra cosa es que los tengan contrarios. Eso ya es otra cosa. Entonces, ¿por dónde empezamos para cambiar una cultura, Esther, para un plan de bienestar en una empresa que ya está creada o no está creada? Bueno, Empezamos venga, dímelo tú, ¿por dónde empezamos? bueno, pues para mí empezar a cambiar una cultura empresarial basta con que la dirección
basta con que los dueños, los socios, tengan ese compromiso y se hayan dado cuenta de que realmente necesitan cambiar para estar en esta onda del bienestar y, por supuesto, para mantener a día de hoy esta empresa. Entonces, para mí, esa sería la principal, el Total. punto Y número uno. el punto Luego, número uno, una cosa que le quiero decir al punto número uno, total, es decir, si la dirección no está comprometida y no creen eso y no entienden eso, estamos hablando de que ahora han puesto ya término a todo el well-being washing, es decir, el make-up, es decir, como lo digo yo en palabras un poco más formales, ese aparentar que estamos haciendo lo que hacen otros, pero no lo creen. Entonces, para mí ese paso uno, yo iba a decir otro, el paso uno, importantísimo, por favor, que se crea en ese cambio, ¿no? bueno, pues si una vez que la empresa está decidida a hacer un cambio de valores, por supuesto, cómo no, saber qué valores son los que tiene la propia empresa y qué valores son los que les gustaría tener. Porque lógicamente cuando una empresa decide hacer un cambio de cultura organizacional, se ha dado cuenta que los valores que sustentan su empresa no son los valores que le gustaría tener o incluso los valores que le ayudarían a tener una organización feliz, ¿no? Entonces uno pone en marcha y pone qué valores son los que hay, pues se pueden descubrir de muchas maneras y aparte de los que la dirección pueda considerar, se hacen encuestas a trabajadores qué es lo que ellos perciben de qué es su empresa, de qué valores son los que hay en su empresa y, cómo no, qué valores son los que les gustaría tener. Una vez que tenemos todo esto, Vamos por partes. Yo, en el primer paso, bueno, segundo paso también, lo que estás diciendo, pero incluiría, ¿no? Lo primero es preguntar a todo el mundo, a todos los stakeholders, incluso clientes, proveedores, trabajadores, los mismos directivos, cómo ven la empresa, qué pasa, qué creen, cómo la ven, cómo son todas esas perspectivas, ¿no? Cómo son esos valores si ya los tiene, exactamente. Hacer encuestas, si se puede, según diferentes clasificaciones para que sea variado, hacer encuestas personales. Y de ahí ya podemos empezar, ¿no? Con un diagnóstico, porque una empresa, igual que una persona, no podemos olvidarnos de sus contextos, es diferente. No es lo mismo vender pescado que no sé, que algo, una empresa de medio ambiente y muchas más cosas, porque las personas también tienen de unos valores en concreto según según sus talentos y dónde se acercan, ¿no? Entonces, eso, preguntar a todo el mundo, como está diciendo Esther, y vamos así en tratos, ¿vale? Sí. Sigue Una tú. vez como ha dicho Lidia, hemos consultado a todas las partes implicadas de una empresa, dígase directivos, dígase líderes, mandos intermedios, jefes de equipo y, por supuesto, los empleados, que hay que tenerlos muy en cuenta porque ellos son la masa bruta, ¿no? que levanta esta organización y que contribuye. Una vez que tenemos todos estos datos, tenemos que tener en cuenta que no solamente se van a intentar y a trabajar sobre la mentalidad de la dirección, los jefes de equipo y los técnicos de recursos humanos, porque una vez que nos hemos dado cuenta de la evaluación que hemos hecho, de los valores que hay, de los valores que necesitamos y de los que necesitamos y queremos sobre todo, cuando nosotros necesitamos esto, hay que hacer, por supuesto, cómo no, trabajo individual con cada una de los pilares o personas importantes de la empresa, lo cual no quiere decir que nos olvidemos del resto de personas. Necesitamos talleres, necesitamos charlas motivacionales, necesitamos planes de verdad sólidos y consistentes donde debemos hacer partícipes a cada trabajador y preguntarle qué necesidades tienen, qué es lo que valoran ellos, qué es lo que su empresa puede hacer por ellos. Y por supuesto, esto afectará a cualquier proceso productivo, a cualquier sistema que pudiera haber, pero al final lo que se consigue es, pues eso, es algo tan maravilloso como que los trabajadores se sienten parte de una empresa, todo está tasado en números,
en estadísticas, en análisis, todo es medible, absolutamente todo. Y algo que viene genial es sobre todo ver cómo es el estado, la satisfacción de nuestro propio equipo y cómo se siente con el cambio y cultura. Lógicamente no es de un día para otro, pero contáis con grandísimos profesionales a los que podéis pedir ayuda para que os acompañen en este proceso, porque si bien no es de hoy para mañana, si bien es algo extraordinario y es maravilloso poder llegar a tu empresa y tener una casa más, una segunda casa donde ejercer verdaderamente tu talento, tu vocación, tu entrega y el dar y recibir. O sea, es brutal y es maravilloso, ¿no? Sí, y a mí me gustaría también pues añadir, ¿no? Como es de lo que más me apasiona todo lo que es coaching de equipo, es el team building. Cuando salen esos diagnósticos que está diciendo Bienestar y salen esos talleres, ¿qué podemos tocar? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando trabajaba en banca, hicimos un proyecto y nos dimos cuenta, por ejemplo, los subdirectores, pues que eran mandos intermedios que tenían como tenían un nuevo rol en el nuevo banco, porque eran roles diferentes, pues hacer talleres exactamente a sus directores con un para qué concreto, ¿no? Y los team building sirven para cohesionar al equipo. Y no es solo irte de fiesta, no es solo hacer una gincana, es hacer dinámicas para que la confianza, empezando por la confianza, la comunicación y la colaboración sean diferentes. Si un equipo trabaja más unido y se pueden apoyar los unos a los otros y prosperan, ¿cómo no va a ser rentable? Es que no tiene sentido, ¿no? Y más después de ese plan de bienestar, a mí, yo que he visto muchos casos y he visto hasta entregas de premios en Great Place to Work, por ejemplo, buenos lugares para trabajar, o Happy For, etcétera, salen cosas muy concretas que dices tú, ¿cómo puede ser? Es muy curioso, pero es tuya tu empresa y es lo que mueve a tu empresa. No solo vale que diga aquí 4 tips, venga, vamos a dar. Es que luego se descubren cosas que dices, pues no lo sabía y esto tan pequeño ha movido esto, ¿no? O por ejemplo, el otro día una serie coreana de hoteles, todos los años le daban, de incentivos, daban algún bono para comer en el hotel o daban alguna noche de hotel. Hicieron una encuesta a los empleados y prefirieron el dinero, incluso si era menos, preferían el dinero. Entonces, qué bien que escuchen a los empleados. O incluso tengo una anécdota también que cuenta también Sergio de un empresario que decía, es que si venga, este año quien tal, va a ser el premio, va a ser un viaje a Islandia. Y dices tú, guay, ¿no? Pues que hay gente que no le gusta Islandia. Le decían, y le preguntaban, ¿por qué Islandia? Y dice, porque a mí me gusta Islandia. Ya, pero es que a lo mejor a otro no. Es que a lo mejor otro prefiere un sitio de calor, ¿no? Pero, es decir, yo creo que la base está en escuchar, ¿no? Para poder luego llegar a esos recovecos después de esos planes de bienestar, después de esos cambios de valores que es importante, de propósito, de implantar todos esos para qué Y y de llegar a hecho, esas mira, acciones Lidia, y a mí, encontrar esas cositas que a lo mejor están ahí molestando un poquito la plantilla. mira, de Bueno, otras hecho, cosas más que salen, pues sí. un segundo, otras cosas más como no solo son de incentivos, sino cuando se hace a un líder no natural, se le da el nuevo cargo y a lo mejor el equipo estaba poniendo a otro y eso hay que trabajarlo y entender por qué hace eso la dirección, ¿no? Y otras son cosas que van saliendo, pero tiene que haber coherencia, valores bajados, meritocracia, etcétera, etcétera, y sobre todo mucha escucha activa. Dime, Esther, perdona. No, no, nada, que me venía a la mente algo que escuché en el anterior Festival Mundial de la Felicidad en Zaragoza. Había una mesa redonda de empresas y ponían un caso que a mí me pareció muy significativo, y es que en uno de estos planes de bienestar preguntaron a los trabajadores qué les gustaría que les ofreciesen, ¿no? Si querían días libres o si querían cualquier otra cosa. La sorpresa de la empresa y también la mía, porque abogo por el buen profesional y abogo porque somos personas de verdad, la mayoría que trabajamos con el alma, y lo que querían simplemente era que pudiesen darle unas horas para llevar a sus hijos al médico, a la guardería,
planes que en definitiva protegen a la empresa y les hacen a ellos también conciliar con su vida familiar, ¿no? A veces no se trata de un día libre, que uno puede no necesitarlo para nada, y menos un día X, sino que el día que esa persona, ese trabajo lo necesite, tenga la confianza y la certeza de que se lo van a dar, ¿no? Entonces, la sorpresa fue para la empresa y para mí fue una gratificación porque estoy cansada de oír que los trabajadores no quieren trabajar, que los trabajadores no se comprometen y sí que es verdad que sí que nos comprometemos y que lo único que necesitamos es que nos mimen para nosotros poder mimar, para nosotros poder sentirnos partícipe de esa empresa, ¿no? Así que yo desde aquí no sé si nos queda algo más que decir porque creo que ya estamos agotando nuestro tiempo, pero sí que invitaros a investigar sobre cómo poner en marcha programas de bienestar y felicidad y designar a una persona de verdad que tenga valores, que tenga liderazgo, que sea una persona empática, que aporte confianza y que sobre todo que sepa escuchar a sus trabajadores. Para mí es de verdad súper, súper, súper importante que sea esa persona la que esté encargada de estos programas y si no, bueno, pues ya sabéis que podéis contar con nosotras, con un montón de empresas también que están en estos temas y que pueden ayudaros a tener un propósito empresarial, un propósito de una empresa con alma, con corazón y trabajadores felices. ¿Para qué? Para trabajadores felices, mayor productividad, mayor bienestar para todos y un sentimiento de que uno contribuye a un mundo mejor y a la sostenibilidad del planeta que tanto se habla en los últimos años. Gracias, Esther. Yo creo que terminar también diciendo que, ya que hablamos de confianza, que dé confianza y también líderes que confíen en sus trabajadores, que no haya ese micromanagement, ¿no? Esa confianza que crea un ambiente diferente y que va a conseguir que esas personas se sientan más autorrealizadas, que como en la pirámide de Maslow. Nosotros ahora mismo estamos en una generación en la que en general no va a faltar comida, no es como la posguerra, como generación de nuestros padres. Entonces, que nos sintamos autorrealizados y de ahí que confíen en nosotros para poder desarrollarnos y que se pueda comprometer más el trabajador en la empresa, que es lo que de verdad quieren. Pero para ello hay que dar algo. Tiene que haber un win-win. Las relaciones tienen que tener un acuerdo en el que se beneficie a todas las partes, ¿vale? Y entendiendo cada uno cuál es su rol, cuáles son sus tareas, que tampoco hemos hablado de esa definición, que se sepa las tareas, los roles, es importante y eso no es incompatible con trabajar para nada. Y Pero yo quiero Lidia, podemos acabar, hacer la segunda parte. Hemos claro, hecho la primera, hay podemos mucho que seguir con la hablar. segunda parte porque lo que es cierto es que nos dejamos muchísimas cosas en el Es que hay tintero, mucho que hablar. porque hay Mm. tantísimo que hablar de cultura organizacional, de propósito, de valores. O sea, es que es brutal todo lo que hay, pero bueno, esto eran unas pequeñas pinceladas Y de acciones y concretas y de cómo funcionamos los seres humanos a nivel emocional. Las necesidades emocionales hay que atenderlas. así que No, nada, claro, no es que vayamos al trabajo como... Es que antes se decían unas frases, ¿no? Que vayamos al trabajo a llorar, pero sí que es necesario cuando surgen esas emociones ahí o cuando estamos pasando por un mal momento. ¿Cuántas veces hay un duelo, etcétera, etcétera? Yo termino con una frase y nos despedimos. La felicidad en la empresa es rentable, así como en las personas. Y yo estoy encantadísima de haber estado esta tarde con mi compañera Esther Egea, a la que admiro muchísimo, aquí en el Ágora de Murcia, en el Festival Mundial de la Felicidad, de manera online en España. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí y se despide mi compañera. Muchas gracias. muchas gracias, Lidia. Para mí, la verdad es que es un honor haber hecho este webinar, esta formación contigo, porque hacerlo con una experta en estos temas, pues la verdad es que a mí me hace tener mayor experiencia también, ¿no? Me gustaría, cómo no, agradecer
a la Fundación la oportunidad que nos ha brindado de hacer estas conferencias online, de poder llegar al mundo entero y de compartiros, ¿por qué no?, nuestra pequeña ilusión, nuestra pequeña felicidad en eso, en que queremos un mundo mejor, personas más felices, con mayor salud mental, por supuesto, también física. Y nada, deciros que nos podéis encontrar en LinkedIn, en Facebook, a mí, por ejemplo, con el nombre Esther Egea Millán. Y Lidia, ¿a ti dónde te pueden encontrar? En LinkedIn, Lidia Martínez Montoro, Lidia Moma en todos sitios. Si por ahí Lidia Moma, vamos fácil. Vale, podéis encontrarnos en las redes sociales. Formamos parte de la fundación, además somos advisors dentro de ella, lo cual significa que abogamos y que tenemos los valores de esta fundación, a la cual os invitamos porque de verdad que es mágica. Todo lo que estamos dando aquí de manera altruista simplemente es para ayudar a las personas a ser más libres, más conscientes y sobre todo más felices. Y hoy, en este Día Internacional de la Felicidad, 20 de marzo, queremos recordaros que la felicidad es un asunto urgente que todos debemos sentir. Nos despedimos y si os apetece vernos un poquito más por ahí, podéis demandarnos más formaciones, que estaremos encantadas de daros nuestras pequeñas píldoras en la medida de las posibilidades y nada, que entre todos vamos a hacer un mundo más feliz, más consciente y más libre. Gracias. Gracias.